La Iglesia de Dios Viviente presenta al Dr. Roderick C. Meredith. La Gran Rebelión. Hermanos, quiero hablar de un tema esta tarde que hemos hablado antes, pero les amo y le amo a muchos de ustedes y sé que algunos se confunden y no parecen entender alguna cosa que ha sido explicado antes. Y porque yo vengo de Missouri y me gusta decir las cosas como son y claras y no solo de una forma académica, quiero cubrir o completar esto. Algunos hablando de un punto en la historia que va a ser uno de los eventos históricos más grandes de todo el mundo. Del momento en que un masivo evento, y no es bueno que ustedes en su entendimiento esto lo diluyan o no lo entiendan. Espero que todos ustedes, hermanos, tomen nota. Espero que todos ustedes, hermanos, escuchándome en diferentes lugares del mundo alrededor, donde escuchen este mensaje y en las otras partes del continente, escuchen y ustedes mismos lo comprueben con una mente, que Dios les dé esta inspiración para amar a usted y a sus hermanos, a sus semejantes. Les he servido por más de 61 años en la obra de Dios y en esta hora, tiempo de la Iglesia Dios Viviente, no es que sea lo más importante, pero es importante y algunos parecen tener una molestia al respecto y me gustaría que por favor cambien su actitud, que abran su mente y su corazón para escuchar la verdad. Yo he orado y ayunado y he estudiado y el señor Ames me ha ayudado al respecto a este tema. Y el doctor Winnell ha sido uno también de los que nos ha ayudado. Y parte lo entendíamos, pero no lo entendíamos completamente. Y quiero que entiendan la importancia de esto, porque es un evento, tremendo evento y masivo, que está tomando lugar ya y va a afectar la vida de cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes que hasta el presidente Obama dijo que lo que América, por ejemplo, era, ya no es hoy? Ya no es, por ejemplo, una nación protestante o judía, dice ahora que esto tal vez hoy en día también se ve bien el que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Aún la senadora Hillary Clinton llegó a decirlo y resulta que cuando uno de los senadores también su hijo resultó ser homosexual, ahora ya también lo ve como aprobado. Y en cadenas de noticias como Fox News, Internet, de hecho quiero pedirle a mi hijo Jim que me dé por escrito esos recortes, donde un doctor, por ejemplo, que está en esta parte norte de Estados Unidos, ha hecho miles de abortos y algunos de esos abortos ya estaban los bebés que llegaron a llorar. Terribles eventos de aborto en el que, bueno, la descripción es espantosa. Las enfermeras que trabajaban con este doctor no soportaban los hechos de asesinato que se estaban llevando a cabo, y en una civilización, hoy en día una situación como esta, es horrible ver este tipo de eventos todavía suceder. Hablando también de mujeres que a través de este tiempo en algunas ciudades, acciones que hay contra la mujer en la cual es abusada, y esto es terrible, hermanos, en un mundo que cada vez más y más enfermo está. Estamos viviendo en un tiempo en el cual realmente dudamos. ¿Acaso hoy en día escuchamos estos argumentos en contra del matrimonio? ¿Acaso Dios no estableció esto mismo cuando creó al hombre y a la mujer,
Y hoy en día el hombre está cuestionando la naturaleza misma que Dios, el carácter que Dios mismo diseñó en el hombre y en la mujer. No es la voluntad de Dios, ni fisiológicamente es lo que Él estableció, que hombre con hombre o mujer con mujer tengan esa relación. Las personas inteligentes, entre comillas, de este mundo son tan tontas. ¿Por qué? Porque están bajo la influencia de Satanás, más como tal vez, no, como desde el tiempo del diluvio, en que la confusión ahora de estos hombres y de las naciones nos habla pasajes en la Biblia de antes de esta gran tribulación, cómo serían las cosas peor que en el tiempo de Noé. Están pervirtiendo cada cosa que la misma palabra de Dios menciona. Aún no hemos llegado a toda esa maldad. Todavía faltan algunos años antes de ese momento de la gran tribulación. Tal vez ustedes desearían que fueran ya 5 o 10 días antes para poner fin a esto, pero todavía estos eventos están mostrándonos que cada vez más y más cercano a ese tiempo. Hay cientos de artículos, no los he leído todos, pero algunas docenas o tal vez una decena de ellos he leído, en el cual, por ejemplo, analistas de noticias que nos dicen la velocidad con que, por ejemplo, estos eventos están tomando. Este cambio en la sociedad, admitiendo el matrimonio del mismo sexo, en los últimos meses se está dando en muchos lugares del mundo. Cómo Satanás está cambiando nuestra sociedad por completo, aún a una velocidad mayor que en tiempos antiguos. Y ustedes jóvenes, por ejemplo, han sido bombardeados. Ustedes no se dan cuenta, tal vez porque yo puedo ver la comparación de mi juventud con la juventud de ustedes. En aquel entonces, en mi juventud, tal vez un evento como este de hombres compartiendo con otros hombres en su sexualidad serían tal vez corridos del pueblo o señalados. Hubieran sido, ni siquiera se hablaría de ese tema. Y aún en los 50 todavía era un tema tabú. Pero cuando los 60 llegaron y cuando el movimiento del rock empezó a darse, la mente comenzó también a abrirse a estos cambios y a estas ideologías. Y ustedes jóvenes en los 80s y 90s no han podido percibir esos cambios, pero son cambios masivos que 50 años es una gran cantidad de tiempo. Son casi un poco más de la mitad de mi vida. Y ciertamente para Dios no es más que un instante, pero estas cosas están pasando muy rápido y todo es bajo la influencia de Satanás. Es una gran rebelión contra todo concepto de decencia y contra todo concepto de lo que Dios establece en su palabra. También, antes de entrar más en el tema, el señor Herbert Armstrong y el señor Ames me recordó algunas de estas palabras del señor Armstrong, el cual el señor Armstrong sabía que esto iba a ser algo aún más grande, que afectaría aún más que la iglesia de Dios. Algunos de ustedes de tiempos antes tal vez puedan decirme que estoy acaso en contra del señor Armstrong. Saben que no lo estoy. Amo al señor Armstrong como un segundo padre para mí, fue mi mentor y tal vez me enseñó más sobre la palabra de Dios y el liderazgo que ninguna otra persona. Constantemente honro su memoria y mi esposa lo sabe y mis hijos lo saben, todos mis amigos. No puedo evitarlo porque tengo que agradecerle y él mismo lo dijo, tenemos que crecer en gracia y en conocimiento. Él mismo nos lo instruyó, nos dijo, ya mantente como estás y no crezcas o tengas mayor entendimiento. Otros grupos de iglesias de Dios han proclamado a algunos ser seguidores de Armstrong. Y si yo digo cualquier cosa que en alguna manera fuera diferente a lo que ellos creen que el señor Armstrong dijo, que de hecho no sabían precisamente cómo siquiera era el señor Armstrong,
Uno de ellos dice haber tenido una cena con el señor Armstrong. Una vez, sí, una noche en su vida se sentó en esa cena. Fue toda la oportunidad que tuvo de conocerlo. El señor Armstrong llegaba a hacer estas cenas donde el señor Armstrong invitaba a la mesa a varias personas y era una cena formal. El señor Armstrong ya era el que hablaba también con los estudiantes y les saludaba. Pero muchas veces Armstrong no sabía en persona quiénes estaban ahí en muchas ocasiones. Y algunas personas, como este hombre, que dice que conoció muy bien al señor Armstrong porque su esposa fue secretaria del señor Armstrong. En realidad fue una de las secretarias que tuvo el señor Armstrong y no fue la secretaria personal del señor Armstrong. Y otros hombres, hermanos, como un servidor, yo pasé miles, pero miles de horas con el señor Armstrong. Yo tuve cientos de comidas y cenas con él y viví más de 3 meses en su casa en 1964 en Inglaterra. Yo estaba sentado con el señor, él estaba ahí con su esposa. En el otro lado de la mesa estaba su hijo, Dick Armstrong, y un servidor. Y desayunábamos todos los días y teníamos un estudio bíblico con el señor Armstrong en los sábados. Y ahí comíamos y pasamos todas las noches también juntos. En algunas ocasiones íbamos a algún restaurante. Y también después en Pasadena, en la casa del señor Armstrong y en mi casa, tuvimos reuniones y estudios. Créanme lo que lo conocí, jugué ping pong con él muchas veces y lo amé porque era un siervo de Dios y siempre dijo que continuáramos creciendo. Él quería que quisiéramos creciendo en gracia y en conocimiento. No llegó a decirnos que las cosas que él llegó a instruirnos eran para escribirse en tablas como los 10 mandamientos, entiéndanlo. Todo lo que dijo Armstrong no fueron los 10 mandamientos, sino dijo, pensó esto así, pero una persona una vez en la sede dijo 5 o 6 veces, y no exagero, en el sermoncillo, Dios dice, el verdadero apóstol de Dios, el único verdadero apóstol de Dios, dijo esto del señor Armstrong 5 o 6 veces en el sermoncillo. Y el señor Armstrong estaba escuchando esto en el salón que tenía a un lado. Y una semana más tarde, en un vuelo que salió de Los Ángeles, se llamaba LAX, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, ese aeropuerto llevó a esta persona, al cual era como un asistente ministerial en aquel entonces, y lo estaba trabajando en Pasadena, y el señor Armstrong lo envió de regreso. Él no quería ser adulado. El señor Armstrong no quería ser adulado. Él siempre dijo, no me adoren a mí, adoren a Dios. Y eso era algo que al señor Armstrong le molestaban, y no debemos de tener esa clase de adoración para mí, ni para el señor Ames, ni para el doctor Winnell. Debemos de adorar solamente a Dios. Y eso es lo que en su palabra inspirada Él nos dice, que debemos de ser instruidos por su palabra y que su palabra nos instruye y nos corrige. Así que entendamos esto, hermanos. En Daniel capítulo 12, si vamos aquí, Daniel capítulo 12, de versículo 4. Los primeros 3 versos habla de la gran tribulación, de la resurrección de los muertos, y habla también de que brillarán como las estrellas de siempre. Pero tú, Daniel 12:4, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Aquí está hablando de nuestro tiempo, al tiempo del fin de esta era, ya cuando Cristo vendrá. Muchos correrán de aquí para allá. Hoy en día vemos
como en el mundo se viaja de un lado a otro por todos los medios de transporte, y también el conocimiento, cómo ha crecido y se transmite de un lado a otro por las redes de comunicación, y también el crecimiento del conocimiento espiritual. El señor Armstrong dijo varias veces, la señora Partian recuerda, y el señor Davis, en aquel entonces él decía que las cosas de profecía que él aún no sabía y que aún serían reveladas en el tiempo del fin. Él usaba este versículo y otros versículos. Dice, algunas cosas todavía no es tiempo que Dios las revele. ¿Era acaso mal que dijera esto el señor Armstrong? ¿Era acaso un pecado el crecer en gracia y en conocimiento? ¿Es acaso un pecado crecer en conocimiento? Creo que ustedes lo entienden, pero algunas personas creen que cualquier otra cosa que el señor Armstrong no haya mencionado es ser desleal o alguna cosa. Eso no fue lo que el verdadero señor Armstrong dijo, y es una imagen falsa del señor Armstrong, y no debe de ser una imagen que se deba de adorar. El señor Armstrong lo habría dicho hoy si estuviese aquí. Debemos de crecer en gracia y en conocimiento. Por eso vamos a cambiar el sábado y las verdades que tenemos. No estamos haciendo eso, hermanos. Hace 61 años me gradué y ordené y estuve escribiendo artículos a la revista y serví en la iglesia en todo el mundo. Y he estado, no voy a cambiar después de 61 años y no espero que esto suceda aún a mi edad. Así que no estamos cambiando estas cosas fundamentales, básicas, doctrinas de la iglesia, y nunca hemos enseñado cosas así. Solamente que estamos creciendo en conocimiento, y este es uno de estos aspectos. Daniel 8 y versículo que tiene que ver con esto. Daniel 8 habla aquí sobre estos reinos, en que habla del imperio romano, el imperio babilónico, greco-macedonio y el persa, los diferentes reinos y finalmente el imperio romano. Dice aquí Daniel 8 y versículo 22, y cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, 4 generales. Después de estos 4 reinos saldrá o levantará de esa nación, después de estos 4 generales, como muchos historiadores los han mencionado. Y en los tiempos, dice aquí nuevamente, en nuestros días, se levantarán al fin, dice versículo 23, del reinado de estos, cuando las transgresiones lleguen al colmo, cuando las transgresiones lleguen al colmo, cuando esa rebelión contra el Creador, que es la peor rebelión que podrá existir, cuando después de aquel diluvio en que Dios terminó con la humanidad, después de ese evento nuevamente esta transgresión de los hombres, que será el colmo, tal vez nuevamente, como sabemos, guiado por Satanás, van a prosperar. Entonces va a perseguir al pueblo de Dios al tiempo del fin. Como dice el versículo 24, prosperará y arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Esto incluye a la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios. Será de una manera muy astuta en la que va a engañar a muchos y a destruir a muchos. Con sagazidad, versículo 25, el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado. Es el sistema que es tan malévolo, es el que está, como dice aquí después en Apocalipsis. No lo tengo aquí en mis notas, pero voy a ir a esta cita. Apocalipsis 17 se le describe en el versículo 13. Dice sobre
Apocalipsis 17 y versículo 13. Este tiene un mismo propósito y entregará su poder a su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero, estos 10 reyes, no estamos hablando de reyes en Timbuktu, pero estamos hablando de naciones educadas, europeas, como las que serán Alemania, Italia, Polonia, Checoslovaquia y otras naciones. 10 de ellas se reunirán y harán guerra contra el Cordero. El Cordero es Cristo y los vencerá, porque el Señor del Señor y Rey de Reyes y los que están en Él son llamados, elegidos y fieles. Y tal vez esto incluya entre los fieles y elegidos a muchos de nosotros, si permanecemos fieles hasta el final. Y esto es algo que tal vez necesitamos todavía hablar más de ello, en que estaremos ahí, y es real. Este mundo se imagina. He oído Europa muchas veces en mi vida, conozco a los alemanes, parcialmente yo soy alemán en mi sangre, y estas personas son personas buenas y han sido conquistadas 2 veces en la guerra primera y segunda mundial, pero ahora nuevamente vendrán ahora como un imperio poderoso, y su manera de ser, Dios los ha utilizado una y otra vez para castigar a otras naciones y aún mismo a Israel, no solamente a Alemania, pero marcharán al final de este tiempo con este poder de la bestia, y en algunos otros lugares, tal vez también España, Portugal y algunas de estas otras naciones tendrán ese gran poder. ¿Acaso del tiempo de la Edad Media? No, estas naciones que hoy en día vemos prosperar y que tienen ahora precisamente confundidas también Satanás, y ese tiempo de confusión es tan grande como en el tiempo en que estaban las naciones de continuo haciendo el mal. Satanás está causando hoy en día, en este momento, que tengan la audacia de manifestarse en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto está empezando a formarse en sus mentes. Hace tiempo ya que no he podido ir a estos lugares, pero el doctor Winnell ha visitado y otros han estado en Europa. Y no parece estar en tiempos de la edad antigua. Hoy en día son naciones líderes con personas muy educadas, con la educación, pero de este mundo en el cual ha sido tomada y la gente desviada de los conceptos bíblicos del matrimonio y de la santidad de la creación, cuando están matando a estos pequeños y a estos bebés, a esta actitud para todo este tipo de cosas. Satanás utiliza esta actitud como lo hizo en tiempos del imperio nazi, y de repente tendrán una mente diferente y una actitud diferente y van también a rebelarse contra Dios, como lo veremos en un futuro próximo. No será algo del tiempo antiguo, pero es algo que nuevamente sucederá en la historia humana. Y nos habla de lo que volverá a acontecer. Vamos a 2 de Tesalonicenses, si ya sabían que iba a ir ahí. Vayamos aquí, 2 de Tesalonicenses. Vayamos aquí al versículo 1. No quiero ir al capítulo 2, pero quiero ir al capítulo 1 porque tal vez no mencionamos 3 aspectos importantes. Si quieren tomar notas, creo que esto es algo que ha causado confusión. Hay 3 cosas. Número 1, si no hablamos de lo que tiene que ver con el evento, todo lo que está alrededor de ese evento. Número 2, una palabra, la terminología que fue utilizada. Y muchas veces hemos aprendido a través de los años que algunas palabras se pueden entender mejor, y lo voy a explicar más adelante. Hemos dicho, como en la Iglesia de Dios, que la palabra genao, G-E-N-N-A-O,
En el griego, lo ve uno en el lexicón, esa palabra de ahí viene Génesis, que dice generar o crear. Viene el poder de los generadores que generan el poder de la electricidad. Las generaciones vienen de esta palabra y significa nacido o venir a nacer. Tiene diferentes formas. Hemos encontrado, y también los estudiosos lo reconocen, que genao en muchas ocasiones ha sido traducido nacido o engendrado. Y los griegos utilizaban esta palabra en sus diferentes formas como una traducción o la otra. No es que una traducción sea más exacta que la otra con respecto a esta palabra, pero todo depende en qué momento, en qué contexto. El contexto es importante y entender el propósito de Dios. Entonces nosotros decimos por muchas otras escrituras de que el propósito de Dios es de hacer al hombre a su imagen y semejanza y que lleguemos a ser hijos en su familia, pero que la palabra genao puede también traducirse como engendrado, y muchas traducciones llegan a ponerlo también engendrado y en otra nacido, en la misma palabra en diferentes lugares. ¿Por qué no? Porque no entienden el propósito de la existencia humana. No es que sean deshonestos, solamente no entienden. La palabra puede ser traducida de una forma o de otra. Y el señor Armstrong hizo esa aclaración con esta doctrina. También nosotros aprendimos de Pentecostés que tuvimos que establecer correctamente en su fecha. También hizo algunos cambios en lo que es el maquillaje y el matrimonio, pero quiero que entendamos el significado aquí. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Aquí, como un paréntesis, ¿por qué no siempre menciona aquí el Espíritu Santo? Pues porque no es una persona. Aquí nada más menciona gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es una prueba más de que no existe esa Trinidad que se menciona en otras creencias. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Esto es a las iglesias de Dios, es cuando menciona el nombre de la iglesia de Dios, el amor a todos y a cada uno de vosotros que abunda para con los demás, tanto que vuestros ánimos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Espero que entiendan ustedes, hermanos, que nuestras pruebas han sido muy pequeñas comparadas con las que algunos hermanos han tenido aún en el pasado. Por vuestra paciencia y todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, esto es demostración de justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Tenemos que padecer, hermanos. Dice, porque es justo, dice, delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Así que vamos a tener la paz final en el reino de Dios, paz sobre todo el mundo. Cuando finalmente el Señor Jesucristo, dice aquí a vosotros atribulados, ¿de dónde está hablando Él? Dice, dándonos reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esto es el tiempo del fin, hermanos, cuando establecerá finalmente, después de la gran tribulación, su reino en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron. Lean esto, hermanos, y en Zacarías lo habla. Zacarías 14, como de sus cuerpos se derretirá en la carne, estos que se enfrentarán en la gran batalla contra Jesucristo a su venida, en Amós y en otros lugares, en Joel, esta gran batalla en el valle de Josafat, en Megiddo, en Armagedón, cuando habla de estos pasajes en Apocalipsis también. Dice esta destrucción, que esto está mencionado, cuando Él venga en este día,
en el cual dice que cual sufrirán eterna persecución excluidos de la presencia del Señor. Versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus mantos y ser admirado en todo lo que creyeron, por cuanto otros testimonios ha sido entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga dignos de su llamamiento y cumpla con todo propósito, bondad y toda obra de fin de su poder, para que el nombre de nuestro Jesucristo sea glorificado en vosotros. Ahora vamos al capítulo 2, hermanos. Con respecto, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, tal vez por un tipo de palabra o carta, ni os contribuís por tu espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque ¿qué día es este? La venida de Jesucristo, su segunda venida con todo poder. Dice, no vendrá sin que antes, aquí la Reina Valera dice, la apostasía. Ahora, aquí algo que quiero mencionar antes de que se me olvide. Aún nuestros ministros y yo mismo he dicho esto en alguna ocasión. El señor Armstrong solía decir muchas veces, y lo escuché al menos 10, 20 veces, él aprendió la lección. Debemos de aprender no a asumir. Él decía, no asumir, así lo decía, algunas cosas. Dice aquí, apostatar de la verdad. No dice esto aquí en esta escritura, pero la palabra apostasía en traducción y tras traducción y en las escrituras de muchos griegos también puede ser traducida, y en este pasaje, como siervo de Dios por más de 61 años, yo creo sinceramente que en este pasaje, también como también el doctor Winner y el señor Ames, una mejor traducción sería rebelión. Y tengo aquí información muy dada por el señor Ames y el señor Winnell. Y aquí hay cosas en el internet que están mencionando que hay una contienda y división aquí en la sede. No hay tal lucha por el poder o contienda o división. Amo al señor Ames como un ser de mi familia, está casado con mi hermana y es un hombre dedicado y fiel a Dios y tan servicial en la función que él hace aquí. Le amo, estamos juntos y nos mantenemos juntos, hombro con hombro hasta el final. Y lo mismo siento por el doctor Winnell. Algunos tal vez digan, el doctor Winnell es un académico. Sí, él es muy académico, pero hermanos, él no está desviado por alguna doctrina falsa. Él es muy dedicado, muy leal, y le amo y le admiro y le respeto, y él y yo espero que permanezcamos juntos, hombro con hombro, haciendo esta obra hasta el final de nuestras vidas o el final de esta era. Y es un hombre leal, y no lo tendría como director ministerial si no fuera así. ¿Ha quedado claro? Espero que lo entiendan, que es un hombre leal, como muchos otros miembros de la mesa directiva, el señor Dexter Wickfield, también muy dedicado, muy sólido. Y quiero parar aquí de mencionar nombres, porque si menciono 3 o 4, seguro que alguno tal vez no lo mencione y tal vez sus sentimientos se lastimarán. Pero todos los ministros aquí en la sede están haciendo una labor dedicada, y la mayoría, claro, de los ministros en todo el mundo hacen lo mismo. Tal vez habrá 1 o 2 por ahí que tengan dificultades, y si ustedes lo saben, háganmelo saber, pero que yo sepa, son dedicados y leales. Y le doy gracias a Dios por esto. Le doy gracias por la ayuda del señor Ames, ayudarme en muchas de las cosas de editorial, la revista, el doctor Winnell también por ayudarme en estudiar también estos temas con respecto a la apostasía, que no solamente es algo que tiene que ver con lo que nos pasó en la Iglesia de Dios Universal, fue algo que afectó nuestras vidas terriblemente. Para mí fue tremendo el daño que esto tuvo.
y fue pequeño comparado con lo que tendrá lugar en el mundo. Éramos 140,000 aproximadamente personas. Tuvimos esta tremenda situación en el mundo y tal vez muchos en el mundo no lo escucharon, lo que nosotros sufrimos en aquel entonces. No fue algo masivo que el mundo se enteró, pero para nosotros sí lo fue. Uno de estos que se ha mencionado ahora ser un profeta y otro que también se hace mencionar un apóstol, ellos mismos se han autonombrado. Así que él dijo, bueno, es necesario un apóstol, él se nombró apóstol. Estos dos que fueron mis estudiantes ya se consideran apóstoles. Yo tal vez debería estar llorando porque a mí no me hicieron apóstol. Bueno, claramente lo dice Dios que por sus frutos, y realmente estos hombres no tienen esos frutos. Ellos se han hecho a sí mismos nombrar así. Pero uno de estos, déjenme recordar, él pensó, uno de ellos, que el señor Tekach en la iglesia en aquel entonces pronunció que en su primer folleto que él escribió, le pronunció como el hombre de pecado de Segunda de Tesalonicenses, pero cuando murió el señor Tekach padre, entonces dijo, bueno, entonces su hijo, Tekach Jr., hijo, es el hombre de pecado. Y cuando leemos estas escrituras, ¿acaso alguno de ellos dos realmente encaja dando estas tremendas señales y mentiras prodigiosas? No, realmente ni siquiera son conocidos. No tienen absolutamente ese perfil. Y estos que se han autonombrado apóstoles tienen estas clases de errores. Pero dice aquí, nadie, versículo 3, Segunda Tesalonicenses 2 y versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la rebelión. Esta es la palabra que debería estar aquí en vez de apostasía. Y déjenme darles más información con respecto también a estos comentarios. Aquí está uno de la traducción de estudio de la Nueva Reina Valera. Dice, la palabra griega traducida como lo que sería apostasía es también comúnmente conocida como una rebelión militar. Y las escrituras en esta palabra se hacen como rebelión contra Dios, que será lo que se preparará por el anticristo. Esto es cierto. El último, obviamente, el falso profeta. La versión NIV también dice la rebelión. Ellos lo mencionan así directamente, en los últimos tiempos en que habrá esta caída de la verdad o apostasía, que se menciona también en Mateo 24, 10, 2 y Timoteo 4, 1. Pero esto es hablando Pablo precisamente de esa rebelión, en que hombres y mujeres se alejarán de Dios y básicamente ya comenzamos a ver, este concepto del matrimonio ha sido destruido y ahora también la aborción y también se hará esto de practicar matar a personas ancianas ya porque ya no pueden servir a la sociedad y continuarán con una actitud rebelde contra Dios. Una y otra vez más, la sociedad se está degenerando rápidamente. Existe una oposición malévola contra las cosas de Dios. También en esta traducción dice que ninguno os engañe cuando venga este tiempo en que la rebelión tome lugar y que el hombre de transgresión sea revelado. Y aquí hay otra traducción de Inglaterra, estándar. Dice que nadie os engañe en ninguna manera porque este día no tomará lugar o sucederá hasta que la rebelión. Estas traducciones tienen ya puesto precisamente esa palabra ahí, rebelión, y en que el hombre, no solamente de pecado, pero el hombre que es en contra de la ley, sin ley, es revelado. Y eso es lo que significa pecado, precisamente, que es quebrantar la ley o no tener esa ley.
es revelado. Y esto es lo que en algunas referencias más, que no las leeré todas, pero aquí estoy dándoles algunos puntos al respecto. Este día no tomará lugar, al menos de que esta rebelión tome lugar y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que esto es un gran líder que se rebelará contra Dios y todo lo que Dios es, y será un anti-Dios que se opone, dice aquí, y se levanta contra lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Bueno, y haciéndose pasar por Dios. Bueno, uno de estos que se hacen llamar apóstoles, hablando de que el Señor Tecache era el hombre de pecado, porque estaba en la casa de Dios, haciendo referencia al auditorio Ambassador. El auditorio Ambassador llegamos a nombrarlo la casa de Dios, pero no el templo de Dios. Era una hermosa edificación, pero trató de encajar entonces que el Señor Tecache estaba ahí como el hombre de pecado. Y el Señor Tecache tuvo errores y fue un ser humano, pero no llegó a ponerse él a sentarse en el trono de Dios o hacerse llamar Dios. Nunca creo que llegó a hacer eso. Cometió errores que yo conocí y supe que desvió a la iglesia. Muchos sufrimos terriblemente por esto. Dice, versículo 5, muy importante, dice, no os acordáis. Dice, yo estaba todavía con vosotros. Dice que ahora nos revela en nuestro propio tiempo. Dios no reveló con el apóstol Pablo en aquel entonces estas cosas. Nosotros sabemos que al final de estos tiempos, cuando pensábamos en 1972 que ya estábamos en esos tiempos, y el señor Owen también esperando que en 2018 tuviéramos el comienzo de la tribulación. Bueno, 2015 sería muy pronto para que empezara la tribulación. Faltarían 2 años. Todavía faltan varias cosas para que esto suceda. Entonces, nuestro tiempo, aún que tenemos que entender con respecto a esto, como Pablo aquí, ellos esperaban que fuera inmediatamente. Aquí dice el misterio de iniquidad, dice, ya está. Dice, y entonces, aquí según Tesalonicenses 2, 7 y 8, dice, ya está en acción el misterio de iniquidad. Dice, y entonces, dice, aquel que será quitado del medio, cuando Cristo venga, va a quitar a este poder de la bestia con el falso profeta, y lo leeremos más tarde, y los va a poner en el lago de fuego. Dice, será quitado y entonces se manifestará aquel inicuo otra vez. Estas ideas del cristianismo, este inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Él eso aún no lo ha hecho. Jesucristo aún no ha regresado y el Señor Tecache ya murió. Dice la palabra que aquí dice, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás con gran poder de señales y prodigios mentirosos. Ninguno de ellos hizo esta clase de prodigios mentirosos o grandes señales de poder. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Esto no está hablando de aquellos que en aquel entonces se apartaron de la verdad, pero de un mundo que se encuentra engañado y que ese engaño continúa en acción y a todo el mundo. Algunos en el pasado, por ejemplo, tenían una actitud moral como nuestros padres, y más atrás existía una moralidad en la sociedad en la cual se estudiaba la Biblia y se hablaba con respeto de Dios. Pero esto está cambiando hoy en día, en que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden en cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esto Dios les enviará un poder engañoso. Habrá una historia de este hombre que se hará pasar por Dios y en lugar de Dios, él pondrá en el templo diciendo que es Dios y condenará a todos a los que no le creen.
dice que no es con respecto a lo que nosotros nos pasó en un pasado también, que aquí está hablando de aquellos que no, quienes, los que no creen, los que no creyeron la verdad. Esto es lo que dice, lo leen aquí en versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta sociedad, todo este mundo occidental también, tendrá una actitud anti o contra el Dios verdadero en la forma en que piensan, la manera que actúan en su vida. Y debemos de tener un mejor entendimiento de esto, hermanos, y espero que tengamos un mejor entendimiento, que podamos entender que esto es un evento masivo, histórico, que aún tomará lugar. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Aquí algunos de ustedes, hermanos, que tienen muchos años en la iglesia y tal vez tienen este conocimiento de la venida de esta última resurrección del Imperio Romano. Aquí Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esto tiene que ver con el reino, como dice en Daniel y en otros lugares, que saldrá del mar. Y tenía esta bestia 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. Ahora, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y vamos en Daniel, vemos que Daniel vio estos imperios, y uno de ellos es descrito como un oso y como un león, un leopardo aquí. Estas características que el imperio romano dice, y le dio, dice el dragón, su poder y su trono y gran autoridad. Versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Dice, porque su herida mortal fue sanada, y esto fue en 476 con Justiniano, en 454 antes de Cristo, en que esa herida fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y lo hicieron en el tiempo de la Edad Media, en que la Iglesia Católica de toda actividad en Europa estaba a cargo, y los reyes tenían el poder ¿de quién? Del Papa. El Papa era el que coronaba a los reyes. Con Napoleón, en vez de dejar Napoleón al Papa que lo coronara, Napoleón agarró la corona y se la puso él mismo. Bueno, pero a través del Papa tuvo que hacerlo, y era el que normalmente tenía esa autoridad. Por cientos de años tuvieron ese poder. Y así que seguían a este imperio romano, esta bestia, y adoraron a la bestia. Y saben quién identifica a la bestia en Apocalipsis, que es Satanás, la serpiente antigua. Es quien le da la autoridad, y le adoraron a Satanás, el diablo, diciendo, ¿quién como la bestia? Este no es un falso profeta, porque notense, como se dice, es una continuación del Imperio Romano, y ¿quién podrá luchar contra ella? Los hermanos recuerdan en aquellos comentarios de Solens cuán poderoso era el Papa, cuántas divisiones tenía en sus divisiones militares, no de hombres, 15,000, no tenía ninguna, pero tenía un tremendo poder. ¿Por qué? Porque la bestia es la que tiene el poder militar. Pero dice, versículo 5, también le dio boca que hablaba grandes cosas. ¿Acaso Hitler no llegó a hablar cosas de blasfemias terribles? Y bueno, también el líder religioso causó este tipo de blasfemia, los dos. Y se les dio autoridad para actuar 42 meses, lo que será durante el tiempo. Y antiguamente también, cuando estuvieron
Dice aquí, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre en su tabernáculo y se les dio que morar en el cielo. Se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio sobre toda tribu, se le dio autoridad sobre tribu, pueblo, lengua y nación. Y probablemente el que estará, dice aquí que le adorarán todos. Y aquí adoración no solamente tiene que ver en algo religioso, pero también en una sumisión a sus órdenes o instrucciones. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de vida del Cordero que fue inmolado al principio del mundo, si alguno tiene oído, oiga. Ahora, versículo 11, después de describir esa restauración del imperio que correspondía a Hitler, entonces primero era la descripción de este líder o bestia militar. Versículo 11, viene otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes como a los de un cordero. ¿Quién es el cordero? Jesucristo. Pero este habla como dragón. Ese es su mensaje. Su mensaje es un mensaje de Satanás, el diablo. Y dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Históricamente, de Justiniano, 584, la caída de Napoleón, en el 1260 años después, en el 814, ustedes tienen el imperio católico apostólico influenciando a la bestia que monta, la mujer que monta la bestia, Apocalipsis 17, que tortura en su nombre. Aquí causa, dice, a la tierra y a los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia. Así que les está guiando hacia el dictador, cuya herida mortal fue sanada, y entonces la segunda bestia, que parece un cordero pero habla como dragón, él entonces hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante del hombre. Si ustedes jóvenes tal vez no les parezca real esto, pero sus vidas va a cambiar de una manera tremenda en los próximos 5 o 10 años, tal vez 15 máximo. No quiero agregar tantos años, pero creo que muchos de los grandes eventos tomarán lugar, si es que no terminarán y culminarán en estos próximos máximo años. Dice la Biblia que de repente, tal como estas cosas que ahorita están surgiendo una y otra vez en un año o dos, como la legalización del matrimonio, legalización de la unión del mismo sexo, legalización del aborto, legalización de tantas cosas que de súbito, nación tras nación, ahora están aceptando. Este levantamiento de un poder militar también va a disminuir el poder de otras naciones, y créanmelo, ya se está viendo hoy en día, y ya surgirá ese líder religioso, y cuando ese líder se muestre, cuando dice el señor Hernández lo dice a base de broma a veces, dice, este hombre tal vez haga caer fuego del cielo, tal vez en la misma plaza de San Pedro, con miles de personas ahí. Eso va a electrificar Europa inmediatamente. El señor Hernández vivió en Europa por varios años, como yo también lo viví por algunos años, y mi hija Elizabeth y Jim nacieron en Europa. Y cuando ustedes están en ese lugar, no puedo explicarlo, cuando están en ese sitio y la emoción que se muestra cuando viva papa, viva papa, y lloran, y las mujeres en lágrimas se estremecen porque están ante su presencia, como si Dios se apareció ante ellos en el balcón. Tal vez ustedes no lo han visto, pero esto sucederá más y más. Cuando esto caiga fuego del cielo, va a realmente estremecer todo. Y dice aquí, y engañará. Dice aquí, con grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engañará a los moradores de la tierra con señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La imagen de la bestia, dice, permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable o hiciera matar a todo el que no la adore. Esta va a ser una gran persecución de esta segunda bestia aquí de Apocalipsis, que tendrá el poder de este falso profeta y que será este dictador sobre Europa, sobre el imperio romano, que será revivido. Dice, si alguno hace milagros, tal vez esto indica que Dios está con él. Pues no necesariamente. Debemos entender esto y quiero por ello que vayamos. Ahora ustedes, hermanos tal vez que han estado en la iglesia, recuerden siempre Deuteronomio 13, donde Dios mismo dice en su palabra que si se levanta entre ustedes un profeta o un Deuteronomio 13:1, dice, levantará en medio tu profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Esta dice, cumpliendo la señal de prodigios, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirviéndoles. Ustedes, dice, no darán oídos a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Dios os está, ¿qué? Probando. Se los he dicho una y otra vez. Dios me ha probado a mí y me ha probado una y otra vez en situaciones en mi vida, y le probará a usted. Si aún no ha tenido una gran prueba, espérela. Si usted camina con Dios, Dios quiere estar completamente seguro que usted se rindió incondicionalmente a Él y será fiel y perseverará hasta el fin, y permitirá ser probado una y otra vez. Y dice aquí, será para probar, dice, para saber si le amáis a Dios, el Eterno vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, permitiendo a un falso profeta hacer estos falsos milagros, donde dirán esta iglesia falsa, y probar, dicen, como en Isaías 8:20, versículo 20, que dicen que a la ley y al testimonio, si no hablan de acuerdo a la ley y al testimonio, no hay verdad en ellos. Si ellos nos desvían de la ley de Dios y otras cosas, aún en el Nuevo Testamento, 1 de Juan 2:4, dice que yo le conozco. ¿Y cómo es bueno conocer al Eterno? Dice, aquel que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, plural, los 10, es un mentiroso y la verdad no está en él. Es lo que dice la Biblia, una y otra vez. Esta es la prueba. Ellos tienen estas ideas y parece tal vez un hombre carismático y ama al pobre y tal vez da ayuda. Eso está bien, pero si utilizan eso para alejarlo del Dios de la Biblia y su verdad y su ley, estos no conocen siquiera a Dios. Conocen de Dios, pero no conocen a Dios, porque Dios no está viviendo en ellos con su Espíritu Santo. Cristo no vive en ellos con su Espíritu Santo porque no le conocen a Dios, porque conocen de Dios, pero no son siervos de Dios, son falsos siervos de Dios. Aun cuando se les permitirá hacer esos milagros, no les crean, porque es una prueba que Dios permitirá, y aquellos tratarán de engañarnos del Dios verdadero y de su camino verdadero. Ahora vayamos a Apocalipsis. Creo que ya mencioné antes Apocalipsis 13, entonces vamos a Marcos 13. Marcos 13, otra referencia más de lo que viene. Y aquí en el versículo 17, aquí hay otra profecía que también tiene que ver con esa profecía de Jesucristo dando con respecto a que habrá falsos profetas y estas cosas que pasarán. Marcos 13:17 dice, más ay de las que están encinta y de las que crían en aquellos días. Noten esta expresión, en aquellos días. Estas cosas que sucederán. Dice que este evangelio que será predicado a todas las naciones en esos días.
Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, será llevado el pueblo de Dios a un lugar de protección, porque note otra vez versículo 19, en aquellos días será de tribulación cual nunca ha habido. Desde el principio de las creaciones de Dios hasta este tiempo ni la habrá, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, otra vez noten, nadie sería salvo, mas por causa de los elegidos que Él escogió acortó aquellos días. Versículo 21. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, mira, allí está, no le creéis. No tendrán que decirle si alguno dice, Él está aquí en una cueva o detrás de esta montaña. Porque, versículo 22, porque se levantarán falsos cristos, se parecerán o dirán ser Cristo y falsos profetas, y harán, no será nada más aquel falso profeta venido, no dice varios, dice profetas, y harán señales y prodigios. Muchos hombres se les permitirá tener ese poder y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso necesitan poner atención a lo que estamos hablando hoy. Es posible que puedan ser engañados si usted no camina con Dios, si usted no estudia, si usted no ayuna, si usted no ora, y si usted no conoce su palabra y se instruye en ella. Algunos llegan a acusar al señor Ames, al doctor Gwinnell y a mí de ser también como falsos profetas porque no hacemos lo que ellos quieren que hagamos. No podemos hacer lo que ellos quieren que hagamos. Vamos a seguir al señor Armstrong como siguió a Cristo, y él siguió a Cristo de una manera abrumadora. Pero si acaso nosotros estamos hablando de este entendimiento, es no hacer como el señor Armstrong. Si él estuviera con vida hoy y dando este sermón y dándonos un mejor entendimiento, como él nos ayudó a tener un mejor entendimiento, ¿qué diría el señor Armstrong? Yo estuve en reuniones con él sé lo que él diría. Claro, Rod, yo les instruí que estudiaran, que crecieran en gracia, en conocimiento, no cambiando las leyes de Dios ni sus instrucciones y doctrinas básicas, pero crecemos aún en el entendimiento de estas cosas, y no acusar a aquellos que precisamente, yo no estoy acusando al señor Ames de ser un falso profeta, porque él nos ha guiado también e instruido en estas cosas, diciendo que iremos al cielo. No es la última recompensa, pero estaremos ahí precisamente cuando tengamos ya, después de ser resucitados, tal vez por un tiempo, no sabemos cuántas horas o días, estaremos en el Espíritu, ya seremos transformados y estaremos en la presencia de Dios para esa ocasión. Dios le ha ayudado y le ha inspirado para también al doctor Gwinnell explicar y entender mejor estos aspectos. Siempre entendíamos que este hombre de pecado que haría estas cosas no solamente sería para afectar la iglesia, pero también a toda la tierra. Y esta rebelión más grande que ocurrirá en la historia contra Dios, como en el tiempo de Noé, ahora más aún que en el tiempo de Noé. Muchas más personas. Espero que ustedes entiendan esto. Esperemos que Dios nos permita que juntos, como una familia, como un equipo, no estoy aquí porque yo sea mejor que alguno de ellos. El señor Wakefield es una persona más inteligente en conocimientos de economía y en otras áreas académicas. Una persona muy inteligente, una mente muy capaz. Pero yo soy mayor, soy el más viejito aquí en experiencia con Dios, en que me ha utilizado para guiar esta obra, y tal vez Dios me quite en un futuro. Sí, probablemente lo haga, y no me opongo a ello, y todos lo saben, y a mi esposa se lo he dicho. Tal vez no le gusta escucharlo, ni los quiero atemorizar, pero Dios tal vez me mantenga con vida por unos cuantos años, porque puedo mantener a la iglesia en el camino correcto. Pero tenemos hombres aquí en la sede muy dedicados, y que Dios los utilizará y nos honrará si
y hacemos la obra por toda una eternidad en el reino de Dios. Yo no estaré reportando todos los días ante Cristo. Tal vez alguna vez algún otro de los apóstoles, tal vez el rey David y a Jesucristo en alguna otra ocasión, algunas de las funciones cuando a través de David sobre Israel y los apóstoles en el reino. Y bueno, alguno otro de los, tal vez esté bajo la instrucción de Tomás, el que dudó, pero él estuvo hasta el final. Así que tal vez esté bajo la instrucción de alguno de los apóstoles. Así que entendamos esto, debemos de estar contentos y aceptar donde Dios nos coloca en su reino y en su gobierno y en su familia, en su cuerpo, y ayudar a todos lo mejor que podamos y aprendamos estas lecciones. Ahora vayamos a Apocalipsis 17, hermanos. Apocalipsis 17. Y aquí otra vez tengo que apurarme ahora ya con el tiempo. Apocalipsis 17 describe los 7 ángeles. Dice que tenían los 7 copas y que salen, dice, mostraré la sentencia contra la gran ramera, en la que está sentada sobre muchas aguas, esto sobre naciones. Versículo 2, a la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores tierra los ha embriagado. A toda la tierra los ha embriagado, aún más como hoy, porque lo hará sobre las religiones mayores del mundo. Dice, versículo 5, dice, y enfrente un nombre escrito, Ministerio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de la abominación de la tierra, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y es una iglesia que perseguirá a los santos. Cuando lo vi quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Versículo 7, dice, yo di misterio a la mujer y a la bestia que trae las 7 cabezas, las 10 coronas. Versículo 13, tiene este poder y autoridad a la bestia. Versículo 13 dice, tiene este mismo propósito y este poder y autoridad, que muchas naciones colaborarán, millones de hombres y sus ejércitos van a pelear contra Jesucristo mismo, contra el Cordero. Esto es algo de que tan engañado estará el mundo. Dice, y el Cordero los vencerá, versículo 14, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Describe aquí a esta gran mujer y ciudad, versículo 18, que has visto la gran ciudad que reina sobre los reyes. Apocalipsis 18:1, después de esto vi al ángel descender del cielo con gran poder, tierra fue alumbrada, y dice, clamó diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y espíritus demoníacos, que estará guiando este sistema falso religioso, un hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue que ave inmunda, porque todas las naciones de China, India, que también tienen sus formas de creencias y idolatrías también, todo esto viene de antigua Babilonia. Y todas las naciones que han bebido del vino del furor y sus fornicaciones, y los reyes de la tierra que han fornicado con ellos, aún los moradores, los mercaderes de la tierra, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Pero cuando les vemos que se alegran y cuando estén festejando y estén celebrando ahí en Berlín, probablemente felices con sus copas, haciendo brindis en Roma y en algunos lugares de París, ganamos, finalmente hemos acabado con los protestantes, con las iglesias, hemos acabado contra las naciones descendientes de Israel, y serán muy poderosos, tendrán esa riqueza que perderán al final. Dicen, todas estas naciones enriquecidas y embriagadas por estos deleites. Y dice versículo 4, y oí otra voz que decía, salid de ella, no sean parte de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. Van a recibir una doble porción de esas plagas, porque dice versículo 10,
preparándose lejos del temor del tormento. Dice, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino el juicio. Y versículo 11, y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería. Serán tremendamente poderosos económicamente, se sentirán como el gran poder sobre el universo por un tiempo, pero solo por un tiempo, porque versículo 19, diga Apocalipsis 19, dice, vi a esta bestia, a este reino, como con Hitler, cuando saludaban a él y lo adoraban con ese fervor también, cuando adoraban a estos líderes religiosos, como sucedió en aquel entonces con los papas. Dice, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra sus ejércitos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las que había engañado a todas las naciones, será capturada. Este líder religioso que ha hecho estas señales prodigiosas, como lo dice aquí en versículo 20, recibirá precisamente, y que hará, dice aquí, engañando a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esa será su recompensa, ese será su castigo. Pero antes de que esto suceda, harán un masivo engaño en el mundo y harán una actitud anti o contra Dios. Y entonces este líder religioso hablará estas cosas y hará caer aún fuego del cielo y dirá, sí, ahora la verdadera religión será esta, y este sistema que engañará como nunca antes en la historia ha engañado a la humanidad. Apocalipsis 20, vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua. Por 1000 años Satanás es atado y no engañará a las naciones. Ha estado engañando a todo el mundo por todos estos 6000 años. Dice, y les arrojó en el abismo y le encerró y puso el sello sobre él. Dice, y también dice, vi, dice también tronos. Me duele pensar sobre lo que sufrirán algunos. Habla aquí también precisamente de lo que sufrirán aquellos que perderán su cabeza, como lo dice aquí. Pero si yo aún tuviera que sufrir esta clase de muerte, que me cortaron la cabeza, o tal vez sufrir alguna de esas torturas como otros siervos de Dios fueron empalados o quemados vivos. Estamos acercándonos a tiempos peligrosos, pero estas cosas sucederán, habrá pruebas. Dice, de aquellos, capítulo 4, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Pero estos fieles, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca frente a sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y aquí, como dice Apocalipsis 26, son bienaventurados y santos los que tienen parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tienen potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años, bajo Cristo directamente por 1000 años. Esta es la historia y es la verdad. Al final, nosotros ganamos. Así que entendamos esta visión que tenemos de un futuro magnífico, pero de aquí a entonces experimentaremos y veremos alrededor de nosotros y entre a cierto punto afectándonos en los próximos años antes de un final ataque contra todas las naciones por esta rebelión en la que hombres con hombres hoy en día se están públicamente manifestando, y como hoy en día legalmente
causando estos abortos, y también mujeres siendo abusadas terriblemente en esta sociedad a través de todos los medios, hasta que Jesucristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que prepararnos para ser con Él Rey y también sacerdotes, y dar este testimonio del venidero reino de Dios. Seamos parte de ese gobierno y de ese reino, siendo leales y colaborando, que Dios pueda decir: esta persona ha sido leal a mi obra también, y yo le daré una función y un trabajo, porque conozco su fidelidad, y Dios nos bendecirá por siempre y por siempre y por siempre. Amén.